Voy a hablar de la gracia de Dios. Aquí viene mucha gente. Bueno, sobre todo toda mi familia siempre está aquí. No sé con quién estaba hablando Cristina. Estaban en una plática acerca del seguro social y dice, no, es que el seguro a mí, dicen, yo necesito un especialista, pero el EVAIS no me manda ningún especialista. Entonces Cristina le dijo a la hermana que estaba hablando, dice, pues a mí sí, a mí me tienen en tal y a mi marido, bueno, le digo yo, lo tienen en todas las especialidades en el Calderón. Dice, porque la gracia de Dios ha estado conmigo. Feo es hablar esto del seguro, ¿verdad? Pero se necesita la gracia de Dios en todo, hasta para que lo envíen a uno a hacerse un examen en otro lado, ¿verdad? Vemos entonces la gracia de Dios. La gracia es ese regalo, un favor gratuito de Dios que nos da a nosotros, que lo recibimos inmerecidamente, porque realmente no merecemos nada, pero Dios nos da esa gracia que en muchas ocasiones nos hace ver la gloria de Dios, ¿verdad? La gracia es algo que usted no puede pagar, no puede comprar, ni usted no puede hacer nada para recibirla. Por mucho que hagamos una oración, pero no la recibimos. Pero en esta mañana yo quiero hablar de algunos puntos cómo recibir la gracia de Dios. Hay una definición de la gracia de Dios. Es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Es decir, que la gracia es una cualidad que pone Dios sobre sus hijos para que sean manifestadas en la vida cotidiana. La gracia cotidiana es la gracia de cada día en la tierra. Es la gracia que nos da, hacemos un arroz con leche, yo hago el arroz con piña también que les gusta aquí. Y queda riquísimo. Pero ¿cómo te queda eso tan rico? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Muchas veces nos asustamos de ver la gracia de Dios sobre nosotros. No es la gracia relacionada con el Espíritu. No es la gracia de ministerios o de dones espirituales. No. Están en todos los aspectos de tu vida y de la mía. En todos los aspectos diarios, ¿verdad? Entonces, la gracia es la virtud del regalo de Cristo, que como es la salvación, pero cuando entramos a la salvación, ese pacto de gracia nos lo da el Señor al que es merecedor de esa gracia divina, ¿verdad? Por eso la gracia nos da el poder de vivir como un hijo de Dios, porque esa es la gracia de Dios. No todos podemos vivir como hijos de Dios por el carácter, por nuestras formas de ser, por muchas cosas, ¿verdad? Somos delicados y con cualquier cosa nos enojamos, pero la gracia de Dios viene sobre nosotros y somos partícipes de esa gracia que solo el Señor nos da. Amén. Yo siempre he dicho la gracia de Dios. Una vez que me tocó predicarle a gente muy elevada, pero muy elevada, de San Pedro Sula. Y cuando yo salí de ahí y teníamos un almuerzo de gala y yo qué sé qué, entonces yo me veía como una hormiga delante de abogados,
gente de política, en fin, inclusive me llevaron a una de esas casas de un político que estaba pasando problemas. Y yo me dije, pero si yo nada más que leer y escribir, pero no me daba cuenta que era la gracia de Dios que estaba en mí. Amén. Y así sucesivamente. La gracia es algo maravilloso. Nosotros podemos vivir como un santo en la tierra, viviendo en su voluntad, caminando en su voluntad, cuando la gracia de Dios está en nosotros. ¿Usted ha visto la gente que se enoja de todo y se alza como una espuma? ¿Verdad? No pueden vivir una vida santa y con paz, porque cualquier cosita que nos toque, ¿verdad? Pero la gracia de Dios nos da un carácter manso, humilde, nos da una forma de agradecer a Dios por lo bueno y por lo malo. Y agradecer lo bueno es lo lógico, pero ya decir, te agradezco, Señor, por este dolor, porque me tienes aquí, es difícil, es casi negativo al hombre, pero la gracia de Dios, cuando está con nosotros, nos llena de paz, aún en medio de todo el conflicto que podamos tener. Amén. Sí, bendito sea el Señor. Así que la gracia exige algo de mí. ¿Qué es algo? ¿Verdad? Algo activo. La iglesia necesita aprender a activar la gracia que le ha dado el Señor. No para sus cultos, no para sus prédicas, no para evangelizar, no para manejar dones espirituales, no, sino para ponerla en práctica en cada día cotidiano, desde que usted se levanta. A veces somos tan bonitos, ¿verdad? Que, como decía un hermano, yo veo a los hermanos desde el púlpito y me parecen que son santos todos, ¿verdad? Ya les veo resplandores, pero en la casa, ¿cómo son? Con el carro, ¿cómo son? Madre al que le raya. Porque la gracia de Dios no está en nosotros. Esa gracia trae paz en medio de los conflictos. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, no para poner dones ni nada de esto, sino para ponerla en práctica en cada día cotidiano. En estos últimos tiempos que muchas cosas oprimen al pueblo de Dios, necesitamos esa gracia. La economía está oprimiendo al pueblo de Dios, y creo que por cada plato servido tenemos que dar gracias a Dios, porque no sabemos. Amén. Por los conflictos que hay ahora, la maldad que hay, vemos cómo ya no se puede salir en la noche, ¿va? Cuesta. Entonces todo eso nos trae confusión, nos trae temor, pero cuando tenemos la gracia de Dios, caminamos tranquilos. A José le gusta mucho ir por el mercado y a comprar cosas, y él es bueno para andar por esos lados. Muchacho, dice, no, el Señor está conmigo. O sea, ¿cómo necesitamos esa gracia? Hermanos, en esta mañana vamos a hablar del libro de Ruth y de la gracia que Dios le dio a Ruth. Ruth era moabita y ella se casó con un hombre que vivía en Belén de Judea, o sea, judío. Eran dos pueblos muy diferentes en cultura, en dioses, en todo eso. Ellos se vinieron de
de Belén de Judea, porque había venido una crisis económica tan grande, una sequía tan grande que no tenían qué comer y se desplazaron, ¿verdad? Se desplazó esta familia de Abimelech, que era el esposo de Noemi, y Malón y Querión, los dos hijos. Se desplazaron a otros lugares diferentes, ¿verdad? Y entonces vemos cómo llegando a Moab, ¿verdad? Los dos hijos encontraron esposas ahí y los dos se casaron y vivieron un tiempo realmente no muy largo, ¿verdad? Y esta muchacha, Ruth, que era moabita, la cual estaba en un tiempo, llegó a tener un tiempo difícil, porque se murieron tanto Abimelech, el esposo de esta pobre mujer de Noemi, se murió, y después se murieron los hijos. ¿Y qué quedaron? Sino 3 viudas. Y Noemí pensó, ¿qué voy a hacer yo con estas 2 muchachas solas, sin esposo? Antes el no tener esposo era algo serio, ¿verdad? Y ella las llamó a ellas, dijo, me voy para Belén de Judea, a mi país, y dejo este lugar. Pero, hijas, si ustedes quieren, vayan a sus casas, a sus costumbres, a sus dioses, y cásense con hombres de su nación. Y vemos que Orfa dijo, sí, madre, me voy, la abrazó, lloró y se fue. Pero Ruth no. Ruth abrazó a su suegra y le dijo, no me ruegues que te deje, ni me apartes de ti, porque donde tú fueres, iré yo, y donde vivieres, viviré yo, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Una decisión firme. Se iba con su suegra a una nación que no conocía y que tenía un Dios que solo Noemi le había dado a conocer a Ruth. Ruth se había convertido de los ídolos que tenían ellos a un solo Dios, a Jehová Dios, por la plática que había tenido con su suegra. Qué bueno es tener una suegra así, ¿verdad? Que pueda enseñarnos. Porque qué bueno es poder amar a nuestras mujeres que están alrededor, a las esposas de nuestros hijos, ¿verdad? Y poder transmitirle la fe, hermanos, porque esto es importante, hermanos. Yo puedo ser muy cristiana y leer la Biblia de tapa a tapa, yo puedo predicar, pero tengo que dar testimonio. Tengo que dar testimonio, ¿verdad? Y a veces no lo aguantamos, el testimonio. Entonces, adiós, pero vemos que aquellos que son tocados por la gracia de Dios, estos sí pueden seguir a una hija, a una suegra de Dios, ¿verdad? Esto es maravilloso. Bueno, yo tengo una nuera que a mí esa me da vergüenza. Me dice, para mí usted es mi mamá, porque ella encontró una mamá. De vez en cuando la regaño, no crean que todo es frutti frutti. Sí, ahora le tengo un paquetico de regaños. Estoy esperando la ocasión. Pero hermanos, cuando damos testimonio, como Noemí dio testimonio a Ruth de la fidelidad de él a Jehová Dios, a un solo Dios, porque los moabitas tenían diversidad de dioses, vivían una vida rara.
Pero Ruth, sin saberlo, al hablarle a ella, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Y donde murieres tú, yo voy a morir. Es una mujer decidida seguir a su suegra en todo. Y entonces, en ese instante, en esa pronunciación de la conversión de Ruth a Jehová Dios y seguirla, entonces, y nada más que entonces, empezó a activarse la gracia de Dios en ella. Así es como se activa la gracia de Dios en tu vida. Cuando andas rectamente, cuando amas a Dios sobre todas las cosas. En los hogares ya no hay celos, ya no hay rencillas, ya no hay nada de eso, sino hay paz, porque se ha activado la gracia en ese hogar. Amén. Bendito el Señor. Ruth, sin saberlo, llamó la gracia de Dios al decirle, tu Dios será mi Dios. Y la unción que Noemí enseñó a Ruth a amar a Dios, al Dios de su suegra, y no se quedó en tierra, sino que se fue y le dijo, voy para tu pueblo y tu Dios será mi Dios. En esos momentos la gracia de Dios llenó por completo a aquella muchacha. Hermanos, ¿y por qué, hermanos? Porque vemos, hermanos, que iban pobres. Yo me imagino que llevaban unos pancitos duros para el camino. Eran días de camino. Y al llegar allá, a Belén de Judea, ahí tenía Noemí su casita que había dejado hacía años. ¿Cómo creen ustedes que la encontró? Deshecha, ¿verdad? Los animales se habían metido y en aquella pobreza había que empezar por ver el pozo, que si tenía agua, si no tenía. Ellas con una necesidad paupérrima, porque era una necesidad profunda la que tenían. Pero ahí estaban las dos, hasta que Ruth dice, mi mamá, porque era la mamá como ella, voy a ir a los que están en los campos y a buscar trabajo, a recoger. Yo no sé si ustedes, bueno, tal vez ustedes no saben mucho de eso, pero antiguamente, los cafetales se cogía el café y la gente pobre le decía al finquero, me deja recoger lo que cayó del suelo. ¿Lo han sabido ustedes? ¿No? Se recogía los vallitas que se habían caído del suelo, las lavaban. Eso me decía una hija de mi bisabuela. Y iba, lo lavaban, lo tostaban y lo molían. Ese es el cafecito para el día. Esto pasaba también en Belén, aquellas extensiones de cebada y de granos, cuando se recogía, era una ley levítica, que había que darle al pobre lo que sobraba, lo que iba quedando. Y eso fue lo que hizo Ruth. Lo que iba quedando, que todos los recolectores iban recolectando, pero lo que se les zafaba de la mano, que quedaba ahí perdido, eso lo recogían los pobres. Pero ella no solamente era pobre, ella era una extranjera. Entonces, imagínense por todo lo que pasó esta mujer. Este pasaje nos declara que la gracia de Dios nos llega en cualquier circunstancia que estemos pasando. Ruth, esta viuda, con su suegra viuda y pobre, iba a espigar, ¿verdad?, a los campos
que había. Y vemos que de la boca de Ruth nunca salió un ¿por qué me está pasando eso a mí? ¿Ya ha salido usted? Sean sinceros. ¿Por qué estoy así en esta condición? Pero Ruth nunca dijo nada. Simplemente le dijo a la suegra: voy a ir a trabajar donde están los espigadores para que me dejen como la paria, como lo último. Otra cosa que tenían una ley era que lo que se salía de la tapia lo podían coger los peregrinos, los extranjeros. Toma una rama de naranjas, entonces podían comer naranjas. Vemos aquí en el capítulo 2, vamos a leer todo este capítulo, porque para que tengamos una idea. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 del libro de Ruth: Noemí, un pariente de su marido, hombre rico de familia de Abimelech, el esposo de Noemí, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, llevando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Abimelech. Vean ustedes la gracia cuando empieza a activarse. Habían muchos campos que estaban espigando en ese momento, pero el Señor, el Espíritu, guió a Ruth a ir a donde Boaz, que era el pariente cercano de su suegro, el que se había muerto ya, ¿verdad? Entonces dice aquí: y ellos respondieron: y he aquí que Boaz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esa joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger frutos tras los segadores entre las gavillas. Entró pues a esta desde por la mañana hasta ahora, y sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y allí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siegues y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas de beber del agua que sacaron los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo: porque he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas siendo yo una extranjera. Imagínense ustedes, esta gente que recogía detrás de lo que quedaba era molestado por la gente, por pobres, por miserables, porque estaban en la miseria. Ahora una que era moabita, imagínense, pero vea cómo Boaz la lleva a un campo diferente. Y le respondió Boaz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de su marido, y que dejando su padre y su madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, de Dios bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hermanos, el que hace cosas buenas
se refugia bajo las alas. Vemos el Salmo 91. Bajo tus alas estaré como segura. Hermanos, cuando tenemos la gracia de Dios y nada importa la situación que estemos enfrentando, estamos bajo las alas del Altísimo. Amén. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y le dio de un potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Y luego se levantó para espigar, y vos mandó a los criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. O sea, dejen botados las gavillas para que ella las vaya recogiendo, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, desgranó lo que había recogido, y fue un efa de cebada, y tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, y sacó también luego lo que le había guardado a la suegra de la comida que le dieron a ella, le guardó a la suegra, ¿verdad? Después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y tomó ella su suegra con quien trabajaba y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemi a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que ha rehusado a los vivos. Después dijo a Noemi: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Quiero hablarles de redimir. Redimir. Había un varón en la familia, ¿verdad?, que era el varón principal, y ese tenía el poder de redimir, o sea, de salvar a la otra familia que estaba pobre, de hacer misericordia, en fin, ¿verdad? Entonces, él era uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntese con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la de trigo, y vivía con su suegra. Ella no dejó la suegra ni un momento. Amén. Qué tremendo es esto. Entonces vemos aquí que de la boca de Ruth no salió ninguna palabra negativa, pero Dios le dio a ella todo lo que necesitaba, ¿verdad? Halló gracia delante de vos, esa gracia divina, ¿verdad? Vemos que no importa lo que estemos pasando, en la economía, en la salud, en problemas que estemos enfrentando, esa no es ni realidad, sino estar en el pacto de Dios, que eres un bendito o una bendita de Dios. Amén. Todo ayuda bien, aunque no lo entendamos en esta tierra, porque a veces no lo entendemos. Y cuando vamos allá, lo primero que decimos: mire, Señor, ¿por qué? Ay, hijito,
Entonces que tenía que disciplinarlo, quería purificarlo. Yo recuerdo cuando mi esposo estaba muy mal, estaba en el hospital, yo decía, ay, pero ya duró meses en el hospital y muy mal, y me lo tenían amarrado, y eso era un sufrimiento para mí muy grande. Era un hombre muy bueno, un hombre que siempre supo tenerme bien en cuanto a la economía en mi casa, pero él tenía una falla, y como está muerto, aquí se los puedo contar a ustedes. Él nunca vivió con la familia, o sea, nunca tuvo coinonía con nosotros, no. Él era él, y ustedes tomen todo, el arroz, pollo, comida y de todo, pero nunca tampoco se arrimó a un hijo a decirle, mira, ¿cómo te va a vos en la escuela o en el colegio? Una vez me cogió uno de estos lumbagos que me han cogido, pero cuando era joven, pues, y tenía que ir a traer las notas de Carlos y del otro, y de Armando. La cosa es que le dije yo, mira, llévame en tu carro. No, es que mi carro es mi carro. ¿Ve? Él era un hombre sin vicios, un hombre que no le conocía aventuras, pero él era él. ¿Me entienden? Pero Dios lo ve todo. A veces él podría decir, ¿qué más quieren? Tienen casa, tienen comida, tienen zapatos y ropa, nada más. Si yo estaba llorando por algún problema de la iglesia, que en las iglesias grandes sobran problemas, ¿por qué llorar? Y me encontraba llorando en un sillón porque él llegaba a las tantas de la noche. Se iba a recoger, a llevar a todos sus hermanos a la iglesia. Eso, él con su iglesia y yo en mi iglesia, porque él iba con su mamá a la iglesia, no con sus hijos. Dice, no, hombre, ¿qué me van a caer ese montón de muchachos en mi jeep? ¿Me entienden ustedes? Entonces, cuando él estaba ya muy enfermo, muy mal, me decía, Señor, si he sido un buen hombre. Y yo pues fui una buena mujer porque me enamoré perdidamente de un amante que ustedes no saben. Ese Cristo era mi amante. Y me importaba un pito si me volvían a ver, si me decían, ¿estás bien o estás mal? No me importaba nada. Solo trabajar por la obra del Señor. Entonces, nos llevamos bien en ese. Pero un día tuvo José un sueño y vio una corona muy linda encima de él. No estaba puesta en él, pero estaba encima de él. Y con una lana le daban brillo y le daban brillo y le daban brillo. Y dije, ¿qué será? ¿Qué es el brillo? Era en lo que había fallado. Yo puedo tener 99 cosas buenas, pero si tengo una mala, el Señor, y aunque no nos demos cuenta de ella. Y un mes antes de morirse me llamó y me dice, mira, si yo salgo de aquí, me caso con vos y voy a hacer lo que nunca fui. Vean qué cosa. Entonces uno dice, ¿por qué está sufriendo este hombre? Un evangelista que aquí no evangelizaba, era un hombre que no tenía pecado, pero había algo. Dice, me caso con vos porque yo te quiero. Era la segunda vez que lo oía en toda mi vida. Si no es la primera que me dice, nos casamos porque yo te quiero. De ahí no volví a saber nada de eso. Hermanos amados, Dios tiene sus formas de meternos a veces en problemas para que esa corona tenga brillo. Pero nosotros no entendemos a veces, no lo entendemos. Y estamos en el problema tremendo. Hermanos, todo ayuda bien. Y la gracia de Dios nos es posible si la activamos. En la activación de la gracia es
es la humildad. Es la humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Esta Ruth, lo que dijera su suegra, eso hacía. Sí, hay veces que somos muy cristianos, pero a mí nadie me manda. Y vemos aquí que la gracia de Dios es el hábito de las sorpresas divinas. Nos sorprende con su gracia sobre nosotros. Yo digo, esos meses que pasó en el hospital mi esposo, era la gracia de Dios queriendo quitar una mancha que había en su ágape. Y vemos aquí que ya aquí podemos ver que ella entonces, bajando su rostro y se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Le dijo a Bob, para que merezcamos todo esto que nos has dado, ¿verdad? La gracia es protección. Vean todo lo que es gracia. Es protección. La acción de Ruth con su suegra y conocer al Dios de Noemi y llevaron a conocer, la llevaron a conocer la gracia de Dios. O sea, por su misericordia, por su amor, por su suegra. Otra hubiera decidido, no, me voy para la casa mía, usted váyase solita y donde basta, pero no, ella no. Vemos aquí, entonces, hermanos, cómo el Señor nos extiende esa gracia. Dice que nosotros somos su carne y sus huesos. Eso somos para el Señor. Somos carne y hueso, los que hemos aceptado al Señor. Por lo tanto, esa gracia viene sobre nosotros. Vemos entonces aquí que la iglesia es un pueblo temeroso, pero no ha creído que Dios está con nosotros y por nosotros, aunque tengamos problemas. Amén. El Señor tiene el porqué. Entonces a veces, hermanos, no sabemos, pero cuando la gracia de Dios está en nosotros, Él defiende todo lo tuyo. Todo. Voy a contarles algo. Me pasó por ahí en el 98. Yo en el 97, en San Salvador, yo me hospedaba en la casa de un hombre muy, muy, muy rico. Y un día dice que llegué yo, porque él me iba a traer al avión y me daba el cuarto del hijo de él, un cuartillo así de grande. El cuartillo era un palacio donde el que vivía. Y me dice, hermana Cartín, le tengo una sorpresa. Dice, me habló Dios, porque era un hombre de Dios. Y espero que sea un hombre de Dios. No tengo mucho conocimiento de él ahorita, pero digo, sí, hermano, que el Señor me habló. ¿De veras? Sí, hermano. En la madrugada él oraba. Desde la madrugada, cuando yo estaba en esa casa, me bajaba a la terraza a orar junto con él. Y la esposa roncando, porque la esposa sí era media quitada, ¿verdad? Pero él era un hombre de Dios. Me dijo, usted quería conocer Israel, así que yo le voy a dar todo para que vaya a Israel. Y digo, hermano, ¿pero está seguro lo que le dijo? Yes. Yo no tenía plata ni para ir a la escuela. Sí, hermano, sí. Hermanos, y a veces a uno se le olvida. Oigan, hermanos, cuando yo trabajaba en la iglesia católica, y era una cursillista, trabajé mucho, el sacerdote con el que yo trabajaba me traía así unas postales o pinturas, no sé, del recorrido que hicieron los israelitas hasta llegar a Israel, ¿verdad? Desde Egipto hasta Israel. Y yo soñaba con ir y conocer
Israel, sí, pero era un lugar específico donde Dios le dio las tablas a Moisés. Ese lugar yo lo vi ahí, qué lindo, me lo traía él. Y cuando ya fui cristiana, un día que dirigía un culto de oración, estaban todas las puertas cerradas y se me alzó el pelo, porque yo tenía un pelo por aquí, aunque ustedes no lo crean. Era un pelo, vieran lo que me costaba a mí peinarme, ¿eh? Se me levantó así y me dice: estarás en el Sinaí. Ay, era mi sueño dorado conocer Sinaí. Pasaron los años y ya me hice evangelista y empecé a recorrer naciones. Y este hermano me dice que voy a ir. Dice: va a ser el mismo recorrido que hicieron los israelitas. Usted se está 8 días en Egipto y después se va hasta, claro, con una hermana era la que hacía ese pasaje de allá, pero me dio mucha plata para que fuera con mi marido, pero mi marido era enraizado, su almohada, su cama, Dios libre, salir un avión. Ay, Dios mío, vos que sos loca, pobrecita, qué valiente que sos vos. Cuando me iba a dejar a veces al aeropuerto, a veces ni sabía para dónde iba. La cosa es que me da tanta plata en dólares y digo yo, ahora sí que pasé como la hormiguita, ¿ahora qué hago con eso? Yo digo. Y entonces Mara tenía una amiga, un amigo que oramos y Dios hizo un gran milagro con ellos y trabajaba en banca. Entonces me dice: en el federado ponga esa plata, hermano, porque el Señor me dijo: en este año usted no va. Entonces yo le dije a mi hermano Salvador, le dije: veas, hermano Salvador, yo en este año yo no salgo. El Señor me dijo que no podía salir en este año. Más bien ahora vengo y ya no vuelvo más. Porque el Señor sabía que mi papá se iba a grabar y que yo tenía que ir a bañarlo, que mudarlo, que, ¿me entienden? Entonces, y él iba a morir, pero ya al finalizar, al empezar el año 98. Pero entonces yo puse la plata ahí. Hermanos, como Marisa había trabajado como secretaria del gerente del banco, pues yo tenía mucha confianza. Pero una noche el Señor me habla, me dice: saque toda esa plata del banco. Pero bueno, saco una parte, saco $2,000 o $3,000. ¿Cómo va a sacar? Saque toda esa plata, toda. Y cuando él habla, la cosa es seria. No que me dijo y no le ha dicho nada, no, es que cuando Dios habla es algo especial. Y hermanos, llamé a Marisa, le digo: Marisa, llévame al federado. Vos que conoces ahí a todo mundo, ella ya había salido. A ella le dijo el Señor: salga del federado. Y se iba a predicar allá en un ranchillo y salía un viejillo y le decía: dice el Señor que salga de su trabajo. Y entonces tuvo que salir. Le pasó las mías. La cosa es que: mami, ¿pero cómo va a sacar la plata? Ya no sé, el Señor me dijo que tenía que sacar. Para no cansarlos con el cuento, 22 días después de que yo saqué la plata, se quebró el banco. El más se llevó toda la plata que pudo. Hermanos, pero vean cómo Dios, la gracia de Dios, en primer lugar, la gracia de Dios que le dijo a este hombre que es muy rico: vaya y mándala para allá, ¿me entiende? Y después la gracia de Dios diciéndome: vaya, saque toda esa plata. Y todavía se quedaron unos llorando por sus platas. Entonces vean ustedes, yo le cuento esto, hermano, porque a veces la palabra no queda tan firme como un testimonio de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Bendito el Señor para siempre. Él es bueno. Hermanos, ¿por qué no recibimos la gracia?
La gracia es propiedad del humilde. En Proverbios 3:39 dice: la maldición de Jehová está en la boca del impío, pero bendecirá la mano de los justos. Ciertamente el escarnecedor a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Qué lindo, ¿ah? Hermanos, por eso Dios le dio gracia a Ruth, ¿verdad? Porque era humilde. Y en Santiago 4:6 dice: pero el que da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya. Y en 1 de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, vestidos de humildad. Amén. La humildad y la mansedumbre de Ruth le hicieron que Dios le diera gracia. La humildad es el poseedor de la gracia y lleva consigo la mansedumbre. El manso se deja guiar por su humildad, lo hace ver, y a ella son poseedores de la guía correcta. Amén. Hermanos, que el Señor nos dé esa gracia. Vemos aquí una analogía que podemos sacar de este libro de Ruth. Vos es tipo de Cristo, Ruth es tipo de la iglesia, y Noemí es espíritu guiador. Espíritu guiador. En el capítulo 3, del 1 al 5, este capítulo vemos como Noemí, tipo del Espíritu Santo. Noemí había guiado a Ruth. Ruth, tipo de la iglesia, se deja guiar. Hermanos, ¿qué hubiera sido yo que no me hubiera dejado guiar cuando él me dijo, saca todo ese dinero? Hubiera quedado mal con el hermano, porque el hermano quería que yo fuera. Y entonces, ¿cómo el Señor nos guarda, verdad? En este capítulo 3 vemos cómo Noemí, tipo del Espíritu, aconseja a su nuera para que Ruth tenga un matrimonio con vos. Ya suegra, como vieja que es, dice que, bueno, la misericordia de Dios y todo, pero la muchacha le gustó a él. Ni me digan que nada, si no voy a preguntarles cuando vaya allá. ¿Usted le tiró ojo antes o después? ¿Cómo es la cosa? Hermanos, y vemos que ya terminaba la zafra, o sea, cuando terminaba todo, y entonces eran tiempos de viento. Entonces era ahí donde la paja se iba con el viento, y ellos tiraban la paja y tiraban allá la cebada y el trigo, y ese era un día muy trabajado. Pero cuando terminaban la zafra, digámosle zafra, comían, bebían, se alegraban de haber terminado tantos meses para ver desde la matica pequeña hasta verla grande, recogerla y todo eso. Y era una pequeña fiesta. Y luego dormían los peones, dormían encima de la paja que habían volado, ¿verdad? Entonces la suegra Noemí le habla en el capítulo 3, del 1 al 5. Le dijo algo aquí del 3 al 5, lo que tenía que hacer Ruth. Y es lindísimo, esta analogía a mí me encanta. Dice, te lavarás pues y te ungirás, vistiendo tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer a varón hasta que él haya acabado de comer y de beber.
Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acomodarás allí, y él te dirá lo que haya de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Vean cómo esta muchacha es tan dócil. Entonces dice: haré todo lo que él me mande. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vestirás sus vestidos. Irás a la era, mas no le darás a conocer. Entonces todo este proceso, esta Noemí, que es tipo del Espíritu Santo, empieza a hablarle. Nosotros necesitamos un Espíritu Santo que nos guíe, porque si no andamos dando palos de ciego. Y ella, muy sumisa, dice: yo lo haré. Cuando se terminaba la cosecha, entonces era todo esto que era como un fiestón, ¿verdad? El consejo de Noemí era para Ruth, para que fuera su esposa. Este consejo era para que fuera su esposa. Dice: te lavarás y vestirás del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ruth es tipo de la iglesia. Hermanos, viene pronto Cristo por nosotros. Y necesitamos, hermanos, estar preparados para que nos recoja como la esposa, como la novia. Amén. Yo no sé si ustedes sueñan, pero yo he soñado mucho con ese día precioso. Pero no podemos ir como estamos. Primero tenemos que ser lavados, nuestras conciencias, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos tienen que pasar por el proceso de limpieza. Amén. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios y santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Vean, ese es el vestido de la novia. El vestido de la novia habla en Apocalipsis que 19, dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Amén. Ese es el vestido nuestro. Y tenemos que lavarnos. Hermanos, no podemos entrar a ser la esposa de Cristo si no estamos preparados. Necesitamos prepararnos, lavarnos, limpiarnos, reconocer nuestros pecados y ser irreprensibles. Dice: pero no es el empuje de mi ser. Voy a comenzar y no, dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él nos ayuda, hermanos, si nos ponemos en las manos del Espíritu Santo para que Él nos aconseje, como Noemí era ese tipo del Espíritu Santo para Ruth, que es tipo de la iglesia. Se baña. Hermanos, no podemos ir sucios delante del Señor. Podemos ver a David era un hombre que había pecado, pero miren, se había escondido, se había callado. Y entonces el Espíritu Santo empezó a hacer una obra en él, ¿verdad? Dice: mientras callé, envejecieron mis huesos. O sea, se envejeció espiritualmente. Ya no era el hombre que tocaba el arpa delante de Jehová Dios. Y sabiendo que el juicio venía sobre él y que el niño de sus amores ilegítimos moría. Y cuando callaron los sirvientes, supo: ya se murió el niño.
Estuvo lanzado 7 días sin bañarse, sin ungirse, sin comer, en el suelo, hablándole a Dios en ese Salmo 51, que todos conocemos también. Hasta que él dijo: pequé, contra ti pequé y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces él dice: se paró, se bañó, se cambió de ropas, se ungió y entró al templo. ¿Ven ustedes qué maravilla? Es precioso. Aquí vemos a Ruth también haciendo lo mismo, ¿verdad? El consejo que le da Noemí, tipo del espíritu: lávate, ponte el vestido de gala. No es cualquier vestido, es un vestido de gala, ¿verdad? Y luego ve. Pero dice que ella hizo tal como dijo Noemí, y cuando todos se durmieron y él se durmió, ella levantó un poco la cobija y se puso a los pies. Ese es el tercer punto que necesitamos para ser la novia de Cristo: estar de rodillas ante Él, dándole todo lo que somos. Yo espero a mi novia limpia y lista, postrada a sus pies, humillada a sus pies. Ruth se casó con vos. Ruth se casó con vos y nosotros con Cristo. Lo estamos esperando. A pesar de la intervención de otro pariente, si ustedes leen todo el libro, pero no, el otro pariente tipo del mundo no pudo contra vos. Amén. Se puso el vestido correcto, se puso a los pies de vos. La gracia en nosotros nos hace ser humildes y caminar guiados por el Espíritu Santo. Y vemos no solamente esto, vemos que vos engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David. Vean ustedes Ruth, una moabita, una mujer despreciada, una mujer sin fortuna ni nada, pero llega a ser la bisabuela del rey David. ¿Sí? Hermanos amados, para concluir, dice la palabra de Dios en Hechos 4:33, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, abundante en gracia para sobre todos ellos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, me pasé un poquito, pero ustedes me perdonan. Espero que les haya gustado. Léanse todo el libro de Ruth, ahora que llega. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendícelos, Señor. Que estemos preparados todos con ese vestido blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los santos, para casarnos no con vos, sino con Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén.